a punta de ilusiones. Si tu corazón no ve mi oferta, te ruego no veas indiferencia. Paciencia que mi amor es luz de luna, suavecito pero alumbra los rincones donde tienes el alma oscura. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan ahí bien? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, ha dejado de llover hoy, ¿cierto? Está todavía gente, apenas veo 8 aquí, 7. ¿Dónde está el resto? Si no vienes a rescatarme, mi corazón pongo en remate. Sabes bien que yo te adoro. Sin luz, profesor, por la lluvia. ¿No hay luz dónde? Aquí una compañera puso. Pero en Puerto, me dijo. O sea que no hay luz en la universidad. Que se le fue la luz a casi todo el curso. En la última clase, ¿nosotros qué hicimos? Yo no fui a su última clase, profe, perdón. Por eso los que fueron. ¿Qué fue lo último que vimos? Ya nosotros le hicimos lo de la base de datos. Todavía no les he explicado eso. No, no lo he explicado, profe. Ajá, si tú no fuiste, ¿cómo sabes que no lo expliqué? Porque leí lo que estaban hablando en el grupo que todavía faltaba que explicar. Pero ¿qué hicimos en la última clase? ¿Quién me dice? A ver, nadie se acuerda. Neri, ¿tú no fuiste a la última clase? Neri, Esther. Bueno, vamos a esperar ahí unos minuticos para que ingresen los demás y ya arrancamos. ¿Listo? Ok. Sabes que para darte tengo todo. O sea, porque tú dices, bueno, Data Resource, Tyro M. Data Source 1, Data 2. Entonces tú dices, bueno, vamos a importar Primary Enter Column, Entity. Ajá, pero esto es para crear la tabla. Y para trabajarla, si you want to select from different database, you only need provide an entity. Cause user await data source. Create builder select from user. This code y produce el siguiente SQL. Add from. Esta tiene URL y ID, ¿cierto? Y esta tiene first name y last name. Replication. Slave. Server 2, username. Ah. Where photo.
Esquina. No, tengo que aprender a manejar esto. ¿Qué significa esa palabra? Reacciones ansiosas, ¿cómo así? Al aire. Y dirán lazy, perezosa. ¿Qué van a llamar? Dile que nos paguen. El día de hoy, a las afueras del municipio de Sabana Larga se encuentra un cuerpo sin vida, el cual estaba desmembrado. Es así que el personal de Policía Judicial de Siquín hace la inspección técnica a cadáveres. Estamos trabajando en este momento con la Fiscalía General de la Nación para lograr la identificación del cuerpo y de esta manera poder avanzar y determinar cuáles pueden ser las posibles causas de ese hecho y de la misma manera determinar cuáles son los autores materiales del mismo. Invitamos a todos los ciudadanos del municipio de Sabana Larga que nos puedan aportar información que nos permita el esclarecimiento de los hechos a que se comuniquen con nosotros a través de la línea 923, a través de la estación de policía. Todo en función de que nos permita llegar a los autores de este crimen. Dios y patria, es un honor ser policía. La 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 ira 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 la 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 ira la ira ira. Bueno, listo, vamos entonces a empezar con los que están. Vamos a... Ajá, entonces, ¿quién me dice qué fue lo último que hicimos en clase? Cuéntenme. ¿Qué fue lo último que hicimos? Yo les expliqué la base de datos, solo hicimos ahí en el salón este de la sala de cómputo. Profe, tal vez los que estamos aquí, ninguno fue a esa clase. Sí, claro que sí. Profe, las bases de datos se habló sobre las reglas de forma normal, la primera, Ajá. la segunda, la tercera. Bueno, y que cada una sale una tabla, pero como tal solamente eso. Que cada uno sale una tabla, ¿cómo así? Que cuando no se podía en una tabla, entonces hay que crear otra tabla y así sucesivamente.
Por eso hicimos un ejemplo con una de terceros, ¿no? Sí, señor. Por eso, entonces, ¿no quedaron ustedes en que tenían que hacer la de transacciones? No. Ah, bueno, entonces eso es lo que tienen que Esa de hacer. los terceros no la hemos terminado. No la han terminado. ¿Por dónde quedaron? No sé, estábamos colocando como los comandos, pero no sabemos de ahí qué sigue. Los comandos. ¿Cuál es comando? Ah, en la página, ¿cómo es que se llama? Aquí dice que comando, pero yo no entiendo cuál es Lucy comando. Chat. Epa, en esa página. Sí, pero ¿qué comando? Si nosotros no manejamos comandos ahí. Se me olvida cómo es la palabra. Ajá. Ya digo. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Profe, la clase no se puede grabar. Por acá, no, pero ya yo la estoy grabando en el OBS. Ok, gracias. La monto después por YouTube. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito. Vamos a llevar esto. Vamos a ver si me lo deja. Lo deja llevar acá la. Yo creo que no. Así. Bueno, miren. Esta es la tabla tercero, ¿cierto? Obviamente la tabla tercero tiene unas tablas adicionales, pero esta es como la tabla central. Les voy a hacer un poquito de repaso de lo que hemos hecho. Esta es una entidad, o sea, una tabla también se le conoce en el mundo de la programación como una entidad. Por eso las herramientas de Lucidchart para hacer estas figuras se llaman relación entre entidades. O sea, porque una entidad es una tabla dentro de una base de datos, ¿vale? Entonces estamos trabajando en modo diseño. Modo diseño en el sentido de que aquí no vamos a ver datos, solamente las columnas. Es decir, esta parte que está aquí son los nombres de las columnas. Es decir, que esta tabla va a tener un ID, es decir, un código autonumérico que se va a ir generando en la medida que vamos agregando registros. Va a tener un tipo de documento. Ese tipo de documento es, por ejemplo, la cédula, el NID, la tarjeta de identidad, el pasaporte, en fin. Son esos tipos de documentos, pero yo no voy a guardar en este campo, es decir, cuando yo tenga la tabla en modo de datos, es decir, de inserción de datos, como qué es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el document type ID, yo no voy a agregar aquí un CC y tampoco voy a colocar cédula, ¿cierto? Yo voy a colocar es un código, por ejemplo, un 2, y que ese 2 va a venir de otra tabla. Por eso es que esto es una llave foránea. Este campo es una llave foránea, es decir, es un ID que viene de otra tabla. Por eso cuando nosotros miramos aquí, hay una relación, miren acá, aquí está la tabla de tipo de documento, que es la que va a guardar los tipos de documentos. Aquí es donde voy a tener yo el código, un CC, un NID, y en la descripción voy a tener la cédula, número de identificación tributaria, tarjeta de identidad, en fin. Entonces, ¿esto por qué se hace de esta manera? Obviamente porque lo que no queremos nosotros es redundancia, que haya duplicidad de información. Entonces la palabra como tal, cédula de ciudadanía, nada más va a estar guardada una sola vez en esta tabla. Y si yo quiero hacer referencia a que un tercero tiene un tipo de documento cédula, entonces yo aquí no voy a guardar la descripción, voy a guardar solamente un número. ¿Sí se entiende eso, cierto? ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, ahora, siempre que nosotros hagamos una tabla, vamos a agregar un campo ID que siempre va a ser una llave primaria, una primary key, y que va a ser un entero y va a ser autoincremental.
Y opcionalmente podrían existir llaves únicas. Es la unique key. Unique key. En este caso yo establecí una llave única para el número del documento. ¿Por qué? Eso me va a garantizar a mí de que no voy a guardar terceros con la misma cédula o con el mismo NID. Por eso se establece como una llave única. Entonces eso va a depender de la tabla. Y esta llave única puede ser compuesta también. Es decir, puede estar conformada por varias columnas, 2 o más columnas. Tiene un nombre, un segundo nombre, un apellido, una dirección. En el caso de que sea, por ejemplo, una empresa, entonces el nombre de la compañía, el nombre comercial, el municipio, el régimen, el tipo de organización. Vale, estos son los nombres de las columnas, repito, que van a ir aquí y que ustedes después, cuando ya vayan a agregar datos, simplemente agregan datos de esta forma. Y el otro eran los tipos, ¿cierto? Los tipos de datos, que es muy importante para que la base de datos sepa, ¿cierto? Qué es lo que se va a guardar. En el caso de que sean números, tenemos los enteros, ¿cierto? Los int, estos vienen de entero en inglés, ¿cierto? Pero nada más se coloca int. Que hay de varios tipos de enteros, ¿cierto? Hay enteros pequeñitos, hay enteros más grandes, ¿cierto? Medianos, en fin, son los enteros. También tenemos, por ejemplo, los que son decimales, ¿cierto? Los reales. Los reales, que tenemos también varios, por ejemplo, el decimal, tenemos el double y el float. La diferencia entre ellos es básicamente la precisión en los decimales. Tenemos textos que también hay varios tipos. Los más comunes es el char, el bar char, el medium char, el long char, ¿cierto? Entonces tenemos varios tipos de textos. Tenemos los de tiempo, que es donde está el date, que es los de fecha, el daytime, el time, year, ¿cierto? Tenemos muchos tipos de fecha y que nos van a permitir guardar la información de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, esos son como los tipos principales que vamos a usar. Entonces, ustedes deciden, ¿cierto? Cuáles son los que necesitan. Nosotros nada más hemos usado varchar y entero, ¿cierto? Pero ahora con el tema de las transacciones, van a tener que usar de fecha porque la transacción se va a guardar en una fecha. Van a tener que usar los reales porque los débitos y los créditos en algunos casos manejan decimales, como por ejemplo los bancos que tienen las comisiones, el 4 por 1000. Esas transacciones, ¿cierto? Uno mira en el extracto y tienen decimales, entonces yo no puedo guardar solo enteros. Entonces es un ejercicio de análisis de qué es lo que necesito, cuáles son los nombres de los campos que necesito, qué tipos serán, cuáles son las llaves foráneas que necesito establecer, ¿cierto? Entonces siempre que hayan llaves foráneas es porque esta información viene de otra tabla. Vale, entonces el ejercicio completo queda de esta forma, ¿cierto? Y esto solamente es un fragmento de una base de datos, donde terceros es la tabla principal. ¿Y por qué se requieren tantas tablas? Obviamente es para que la información quede mejor estructurada. Hay consistencia, ¿cierto? Necesitamos consistencia, también que no haya redundancia de información. Entonces, por ejemplo, aquí se tomó una decisión de que los terceros podían tener varios teléfonos. Entonces yo no puedo agregar en la tabla tercero un campo de teléfonos en plural y agregar varios porque estaríamos incumpliendo. ¿Qué forma normal estaríamos incumpliendo si yo en la tabla tercero coloco teléfonos y permito que ahí se guarden varios teléfonos? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? La primera forma.
la primera, ¿cierto? Porque si yo digo aquí teléfonos, ¿cierto? Bueno, la voy a poner en español. Teléfonos. Y yo aquí digo, bueno, voy a guardar un teléfono, lo separo por coma, por guión, por lo que sea, ¿cierto? Ahí ese campo, ¿cierto? No sería atómico, que es lo que nos dice la primera forma normal, como dice el compañero, ¿cierto? Yo solamente puedo guardar una sola cosa en cada columna. Yo no puedo guardar varias cosas en una columna, porque para la base de datos sigue siendo una sola cosa. Yo soy el que le doy el significado de que ahí hay 3 o 4 o 5 cosas. Y tampoco podemos poner teléfono 1, ¿cierto? Teléfono 2, porque eso tampoco lo permite la primera forma normal. ¿Esto cómo se llama? Cuando yo hago esto, que una misma columna la replico y le pongo un número. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué me dice? Nadie, se le olvidó. Esto se llama grupos de repetición. Y no se aceptan, aunque podría ser cierto para una persona que de pronto no maneje mucho este mundo, puede ser una solución válida, pero realmente no. Porque ¿qué pasa si el tercero requiere 3 teléfonos? Ah, bueno, entonces creamos teléfono 3, ¿cierto? Pero si necesitas 4, 5, 6, entonces el hecho de que yo esté aquí colocando estos números, estoy limitando a la información, estoy limitando lo que yo puedo guardar en la base de datos. Y no debería haber limitaciones. Entonces, por esa razón que se crea una tabla adicional. Una tabla adicional para guardar n cantidad de teléfonos, los que se requieran. Porque esta tabla me va a guardar el tercero y un teléfono. Entonces aquí pueden estar n cantidad de teléfonos, al igual que acá pueden estar n cantidad de emails. O sea, no hay limitantes. Ya lo ven. Miren este caso interesante de municipio. Porque yo en la tabla tercero, como ustedes pueden observar acá, nada más estoy guardando el municipio. ¿Sí ven? Municipio. Aquí, solamente estoy guardando el municipio. Pero si yo quiero saber de qué país es el tercero o de qué departamento, entonces yo no puedo guardar el departamento en esta tabla. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo guardar yo el departamento en esta tabla? ¿Quién me dice? Ni el país del tercero, tampoco. Sí puedo, pero no debería. ¿Por qué no debería hacerlo? Estoy infringiendo una norma, una forma normal. ¿Cuál es? Es decir, si yo aquí pongo, por ejemplo, departamento ID y country ID, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo guardar el departamento y el país junto con el municipio? ¿Qué estaría pasando aquí? ¿Qué norma estoy infringiendo de las que vimos? Nadie. Sería la tercera, profesor. ¿Por qué? La tercera, no. Sí, pero ¿por qué la tercera? ¿Qué dice la tercera? Dice un campo no clave no puede depender de otro no clave, ¿cierto? Entonces, si yo voy a guardar en el municipio Barranquilla, ¿cierto? Yo digo, bueno, voy a guardar Barranquilla. Entonces el departamento tiene que ser Atlántico, ¿cierto? No puede ser otro. Entonces, departamento depende de municipio. Y el país depende del Ya se escucha departamento. bien, profe. ¿Cómo? Estaba hablando alguien.
¿Aló? ¿Quién habla? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí. Pero alguien como que está hablando. ¿Quién es? Bueno, entonces les comentaba, si yo guardo el departamento y el país en la tabla terceros, podría llegar a tener inconsistencias. ¿Por qué? Porque nada me está impidiendo a mí que yo en vez de poner Atlántico, ponga Antioquia, ¿cierto? Y entonces ya hay una inconsistencia, ahí hay un problema. O que yo no coloque Colombia, sino que coloque Francia, ¿cierto? Porque son campos que son independientes y se puede guardar cualquier información en ellos. Entonces, eso es lo que intentamos evitar. Por eso es que no se permiten dependencias de campos no claves con otros no claves. Entonces yo por eso solamente guardo el municipio. Ah, bueno, pero si yo quiero saber el departamento y el país del tercero, ¿cómo hago? Entonces si ustedes observan, aquí está la tabla de municipio. Ya la ven, ahí está municipio. Entonces lo que voy a guardar yo aquí en la tabla tercero es el código, el ID del municipio del tercero. Pero la tabla municipio tiene a su vez una llave foránea que es departamento, que viene de la tabla departamento. Y departamento a su vez tiene una columna que se llama country, que de hecho esto está mal, esta relación está mal establecida porque debería ser acá, ahora sí. Tiene un país y que viene de la tabla país. Ya lo ven, entonces a través de estas relaciones entre estas tablas, yo puedo saber cuál es el país y cuál es el departamento del tercero, sin necesidad de guardarlos en la propia tabla de tercero, sino a través de estas relaciones. Porque yo digo, bueno, ¿cuál es el municipio? Barranquilla. Ok, y Barranquilla en esta tabla va a tener un departamento. Entonces, ya, bueno, dame el departamento de ella, dame su nombre a través de la tabla de departamento. Y a su vez también me puede dar el nombre del país. ¿Sí lo ven? Entonces, no es necesario guardar esa información en la tabla. Y aparte estamos evitando también la redundancia. Estamos haciendo consistente la base de datos y también estamos evitando la redundancia. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, el resto de tablas también, por ejemplo, tipo de organización que viene a guardarse acá, pero viene de otra tabla, o sea que es una llave foránea también. Esto de empleados y, por ejemplo, clientes, ¿cierto? Son datos adicionales del tercero si es un tipo específico. O sea, si es un empleado, tendrá información en la tabla empleado, donde aparte de la información que ya guardamos, necesitaríamos algo adicional, como por ejemplo un código de empleado, una fecha de ingreso, un cargo, un tipo de contrato, un salario, ¿cierto? Y demás. Ahí todavía falta información, pero la idea era ilustrar eso, de que podríamos tener información adicional. ¿Y por qué esta información no la colocamos acá en tercero? En la tabla tercero. Podríamos colocarla acá. Pero como no todos los terceros tienen esta información, entonces tendríamos muchos campos ahí vacíos, ocupando espacio innecesario. Entonces solamente el tercero que sea empleado va a tener información acá. Entonces vamos a ahorrar también recursos. Lo mismo pasa con el empleado, perdón, con un cliente. Si es un cliente, solamente tendrá información en esta tabla los que sean tipo cliente, donde tendríamos un código también del cliente, un límite de créditos, ¿cierto? Bueno, aquí productos o servicios no iría, sino por ejemplo el plazo que manejan, el cupo, bueno, ahí está el cupo de crédito y otras informaciones adicionales, por ejemplo el email donde se le va a enviar la factura. Vamos a invoice.
y todo lo relacionado con un cliente. Es decir, ahí podríamos agregar muchísima más información. Y podríamos tener tablas adicionales también si es un proveedor, si es un socio. ¿Cierto? Podríamos tener más tablas dependiendo de los tipos de tercero. ¿Qué más tenemos por aquí? El tipo de organización, el documento. Bueno, este tipo de... Lo que pasa es que nosotros también se toma una decisión de el tipo de tercero. Es decir, aquí en esta tabla tercero no existe tipo tercero. Si ustedes observan, no está. Hay una tabla que se llama tipo tercero aquí abajo. Esta tabla me va a guardar si es empleado, si es... ¿cierto? Pero la tabla como tal de tipos, ahí no la estoy vinculando con ningún tercero. Simplemente ahí van a estar los tipos de terceros. Clientes, proveedores, socio, empleado, entidad financiera y todas las que existan. Todos los tipos que existan. Entonces, aquí hay una tabla intermedia que es esta. Es decir, tercero tipo. Que va a guardar los diferentes tipos que me va a manejar un tercero. Eso fue una decisión que se tomó. Porque yo digo, bueno, yo necesito guardar en la tabla tercero un solo tipo, o sea, que el tercero sea un solo tipo, o que puedan existir terceros que tengan varios tipos. Porque ustedes pueden pensar, bueno, hay terceros que son empleados, pero que también, por ejemplo, pueden ser clientes de la empresa. O un cliente también puede ser un proveedor. Entonces, este esquema, como está planteado, permite que un tercero tenga varios tipos al tiempo. Entonces, esta tabla es el intermedio. Solamente me va a guardar el tercero y qué tipo es. De esa manera, si por ejemplo yo estoy haciendo una factura y yo quiero listar o buscar un cliente, él me va a mostrar todos los terceros que tengan ese tipo cliente. Y si estoy en nómina y ese tercero es cliente y también es empleado, entonces él tendrá dos tipos registrados en esta tabla. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces la idea es que ustedes hagan una tabla, o más bien una base de datos. El diseño, eso no lo vamos a montar en ningún motor, no vamos a ir a Access ni vamos a ir a MySQL. Solamente lo que están viendo, ¿cierto? El diseño. Ustedes tienen que pensar. Y la tabla principal va a ser la tabla de transacciones. Entendiendo las transacciones como las contabilizaciones. Y quiero que hagan dos tablas que serían las tablas principales de la base de datos. Porque en una tabla vamos a guardar la información general de una transacción. ¿Y qué es la información general? Pensemos en un asiento contable. Cuando ustedes hacen un asiento contable, hay datos que son generales para todas las cuentas. Por ejemplo, la fecha, el tipo de documento contable, es decir, si es una factura, si es un recibo de caja, el número, el estado del documento, si está activo, si está inactivo. Entonces, esos datos generales irían en una tabla. Y lo demás iría en otra tabla. Es decir, ya este sería como el detalle de la transacción, donde estarían los terceros, estarían el detalle, estarían las cuentas, estarían los débitos, los créditos. Entonces, por eso son dos tablas, para evitar la redundancia, que sea mucho más consistente. Obviamente va a existir una relación entre ella y obviamente también tablas adicionales, porque vamos a necesitar llaves foráneas, tanto en unas como en las otras. Vale.
Ay, disculpen, es que los días fríos me da rinitis. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta con esto? Hola. Yo no tengo claro que va en la general y que va en el detalle. En la general van los datos generales. Cuando tú haces un documento contable, una factura de venta, por ejemplo, ¿cierto? Una factura. ¿Qué datos son generales? Es decir, son iguales para toda la contabilización, para todos los asientos que uno hace. El tipo de documento contable, es decir, si es una factura, si es un egreso, si es un recibo de caja. Fecha, cantidad. No, vamos a pensar primero en la contabilización, porque lo que se va a guardar en estas dos tablas es básicamente la contabilización. Vale. No pensemos por ahora en el contenido de la factura, porque eso también lo tenemos que guardar. ¿Cómo lo guardamos? Bueno, ustedes piensan ahora cómo. Pero vamos primero con la parte de la contabilización. El número del documento. Porque puede ser cualquier documento. Puede ser un egreso, puede ser un recibo de caja, una nota de contabilidad. Cualquier documento, el número siempre va a ser el mismo. ¿Cierto? Si es una factura la 1, bueno, siempre va a ser la número 1. No importa si estoy registrando el ingreso, el IVA, la cuenta por cobrar. ¿Ya me entienden? Ay, no joda. Bueno, la fecha también es un dato general, porque la fecha va a ser la misma para todo el asiento. ¿Ya me entienden? Hay campos que nos pueden confundir, como por ejemplo el tercero, porque hay documentos que tienen un solo tercero. Por ejemplo, una factura solo maneja un solo tercero, pero hay otros documentos que manejan varios terceros. Como por ejemplo un egreso, yo le puedo pagar en un egreso, aunque no es lo ideal, ¿cierto? Pero hay empresas que lo hacen pagar en un egreso a varias personas, pero en un egreso solamente debería estar una. O si yo hago una nota de contabilidad, podría afectar varios terceros. Entonces, ¿dónde va cada cosa? Eso es lo que tienen que tomar esas decisiones. Yo el tercero lo pondría aquí, porque si es el mismo, bueno, iría el mismo tercero en todos los asientos, en todos los registros. Pero si es diferente, eso me da la oportunidad de que en cada registro tenga yo un tercero distinto. ¿Cierto? Entonces, vamos a ir haciéndola. Todos tienen ahí su Lucidchart abierto para que empecemos, y cualquier duda que vayan teniendo la vamos superando. Vale, yo voy a abrir uno nuevo. Un momentico. Tengo un borrador, toque. Ah, bueno, yo aquí ya tenía algo adelantado, pero bueno, voy a borrar todo esto porque la idea es que no. María Eugenia Cervantes, miércoles, esto como que es de alguien. Abierto hace 28 minutos. Bueno, voy a borrar esto. Datos del borrador. Bueno. Entonces ya sabes que estamos usando esta biblioteca de figuras que se llama Relación entre entidades. Y que tiene solamente 4 figuritas. De esas 4 figuritas estamos usando esta, que es la que tiene 3 columnas, donde podemos indicar el tipo de clave, el nombre de la columna y el tipo de dato. ¿Ya terminaste? ¿Y qué hora hasta las 4? ¿Y qué tienen que entregar ahora? Tienes que hacer un taller. Tienes que hacer taller.
Bueno, entonces vamos a crear. Ya están todos ahí para empezar. Pero es un momento que apenas estoy entrando. Entonces, esta sería como la tabla donde va a estar la información general. Vale. Profe, una pregunta. Usted dijo ahorita que había que utilizar cuál antes de llegar ahí. La que siempre hemos usado. La última. Tú no hiciste la de tercero, no hiciste el ejemplo. No, señor. ¿Por qué? Profe, porque yo no fui a esa clase. Ajá, pero no preguntaste, no te pusiste al día con tu compañero, nada. No. Ok. Bueno, entonces estamos usando la última, la que tiene las 3 columnas. Porque hay una que no tiene columna. Solo los campos, una sola columna. Esta tiene 2, esta también tiene 2. Y la última que tiene 3 columnas. Entonces ya saben que para agregarle más campos, tenemos que tener seleccionada la tabla. Y aquí en las opciones avanzadas podemos agregar más y más columnas. Y él va creciendo. Vale. Bueno, ¿qué información le vamos a agregar? ¿Cuál es el primer campo que le vamos a agregar? ¿Cuál sería entonces el primer campo? ¿Qué me dice? Recuerden, yo les dije, todas las tablas vamos a colocarle un campo ID, que es una llave primaria. Entonces le ponemos primary key. Y el tipo, como eso es un número, es un entero. Y va a tener 10 dígitos. Vale, entonces de esta forma nosotros vamos agregando columnas. Siempre especificando si es un entero, el número de dígitos, si es un texto, la cantidad de caracteres que debe guardar, máximo. Si es un decimal, tenemos que indicarle cuántas posiciones decimales queremos guardar también. Entonces, ¿cuál sería el siguiente campo de lo que habíamos mirado ahorita aquí? ¿Cierto? Los datos generales. Estamos en esta tabla, en la tabla de transacción. ¿Qué otro campo? A ver, ¿qué me dice? La fecha, profe. La fecha, ¿cierto? Vamos a guardar la fecha. Eso no es ninguna clave ni nada, ¿cierto? Es simplemente un campo normal que es de tipo date. Ahora podemos poner transaction day, que sea mucho más específico. ¿Qué otro campo? Es general para todo el asiento contable. ¿Cuál? No todos a la vez.
A ver, piensen. El tipo de documento, profe. Exactamente. El tipo de documento contable. Que podríamos poner así, accounting document type. Queda un poquito largo. Esto será un valor que yo voy a colocar ahí o vendrá de otra tabla. ¿Ustedes qué dicen? Ese viene, el tipo de documento me imagino que viene de otra tabla, ¿no? Porque deben haber varios tipos que la persona pueda colocar. Sí, entonces es una llave foránea, ¿cierto? De una foreign key. No es por el hecho de que hayan varios, porque yo aquí podría guardar fácilmente un código o el nombre completo de un tipo de documento, pero no habría de pronto uniformidad, habría duplicidad de información. ¿Ya me entienden? Por eso es que lo traemos de otra tabla, para que yo solamente guarde, por ejemplo, factura de venta, recibo de caja, egreso, una sola vez en otra tabla. ¿Vale? Entonces, esa tabla nueva que ya tenemos se va a llamar Accounting Document Type, ¿cierto? Que esa solamente me va a guardar, puede ser, bueno, pues puede guardar muchas cosas. Ahora lo analizamos. Siempre se me queda el 0 ahí. Por ejemplo, puede guardarme un código que puede ser FB, NC, CE, ¿cierto? Como algo muy corto del tipo de documento. Y una descripción del documento. Entonces ya algo más largo, factura de venta, comprobante de egreso, recibo de caja, ¿cierto? Algo más grande. Podría también tener un consecutivo para que le vaya diciendo al sistema por qué número voy, cuál es el número que sigue, ¿vale? Podría tener también, por ejemplo, un formato de impresión. Y que ese formato de impresión venga también de otra tabla. Vale, ustedes pueden jugar con su imaginación y analizar cuáles serían las columnas que yo necesito guardar en cada tabla. ¿Cierto? Obviamente esta sería una foreign key. Y habría que crear también la tabla de formatos de impresión. ¿Y qué tendría esa tabla? Vale. Este podría ser un char de 3, ¿cierto? De 3. Un código solamente puede tener 2 o 3 letras, ¿cierto? Y este descripción si ya es más largo, entonces sería un varchar de 50 caracteres. El consecutivo es un entero, ¿cierto? Porque no puedo tener consecutivos decimales, ni puedo tener texto, solamente números. Y obviamente como este es un foreign key, es un entero porque hace referencia a una ID de otra tabla. Ya. Entonces, ¿cómo sé yo los tipos de documentos? Bueno, los tipos de campos, ¿cierto? Ustedes pueden buscar. Cada motor maneja unos tipos de datos diferentes. Por ejemplo, si ustedes miran, por ejemplo, el Access, maneja unos tipos diferentes. Aquí están, miren, aquí dice texto corto. Access nada más creo que tiene texto corto y texto largo, no tiene más nada. Tiene número grande. Tiene fecha y hora extendida, moneda, es decir, él tiene un tipo particular para la moneda. O sea, es un número, pero lo tiene separado. El sí y el no, que no existe en MySQL. En MySQL manejamos un 0 y un 1, ¿cierto? Aquí mismo lo dice, 0 para falso y menos 1 para verdadero. Bueno, yo uso el positivo, 1 positivo. Y así.
¿cierto? Si ustedes buscan, por ejemplo, tipos de datos para Oracle, que es otro motor de base de datos, entonces también vamos a encontrar unos diferentes. Entonces, cada motor maneja sus propios tipos de datos. Por ejemplo, el char, nchar, varchar 2, nvarchar 2, ¿cierto? Que son textos. Numéricos, por ejemplo, está el number, que es como un entero, me imagino. El float, que es un decimal. Y hay otros aquí que no identifico. Los de fecha, nada más maneja 2. El date y el daystamp. Que el timestamp maneja también la hora. Te maneja la fecha y la hora. ¿Cierto? Y los que nosotros estamos trabajando, o al menos los que yo estoy mostrando, son los de MySQL, que son los mismos que también se soportan en MariaDB. Tipos de datos de MySQL. Él maneja varios. Tenemos numéricos. Tenemos el bit o el bol, que es pequeñito, ¿cierto? Un 0 o un 1. El small int, es decir, un entero muy pequeño. Y aquí te dice de qué rango a qué rango va. Si lo tienes con signo, va de este a este. Si lo tienes sin signo, va de 0 a 65.000. Es un número muy pequeño. El median int, ¿cierto? Si lo tienes con signo, solamente te acepta hasta este número. Y si lo tienes sin signo, te lo maneja hasta 16 millones. El entero, que es el que estamos usando nosotros, solamente maneja hasta 429 millones. 400. Aquí hay un error. Hay un error ahí. Bueno, son 400 millones de un entero grande que ya está manejando un número gigantesco. ¿Cierto? El float dice el número pequeño en coma flotante, precisión simple. Los valores son en que aquí te muestra los decimales. Esta es la precisión en decimales que tiene. El double y el decimal, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, los de fecha. Este maneja muchos más de en fecha porque te maneja fecha normal, fecha con la hora. El timestamp también es fecha y hora, pero los rangos son diferentes. Este va desde el 1001 hasta el 9999, el año. Y este va desde 1970 hasta el 2037, el timestamp. ¿Qué va a pasar después de 2037? No sabemos. Posible que la raza humana ya se haya extinguido. Pero maneja también otros adicionales como hora, solamente te guarda la hora, o el año, lo que yo les comentaba. Vale. Y aquí están los tamaños. Miren que es importante porque cada tipo de dato acumula asigna una cantidad en bytes, en memoria. Entonces, si tú nada más necesitas guardar el año, ¿para qué le vas a poner un tipo date? Mira que te gastas 2 bytes adicionales. Entonces, el uso de recursos, los recursos son limitados y hay que también saber usarlos. Entonces, si tú vas a necesitar un entero pequeño, ¿para qué vas a poner un entero grande como tipo de dato? Ya ven, entonces por eso es importante conocer cuáles son las limitaciones de cada uno de los tipos de datos. Hasta cuánto guarda cada uno. Ya lo ven. La cámara no sé qué pasa. Bueno, se me da. Los tipos de cadena, mire, el char. El char solamente te guarda hasta 255 caracteres. Que puede parecer bastante, ¿cierto? Pero si lo comparamos con otros, por ejemplo el varchar, dice también que de 255. Dentro de los tipos de cadena puede distinguir dos subtipos, test y blob. La diferencia entre un tipo es el tratamiento que reciben a la hora de realizar ordenamientos y comparaciones. El tiny text y el tiny blob también 255. El text, que yo lo uso cuando voy a guardar bastante información, 65.000 caracteres. Pero el medium text usa 16 millones de caracteres y el long text o long block
Estos son que 4.000 millones de caracteres. O sea, que es bastante información. No sé quién necesita guardar tanto, pero bueno, ahí están los tipos. Y esos son básicamente los que usamos. Entonces ahí ustedes los pueden buscar y pueden saber cuál es el que necesitan. Listo. Bueno, entonces aquí hay que establecer la relación, ¿cierto? Entre esta tabla y esta. ¿Cómo es la relación entre estas dos tablas? ¿De uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos? ¿Ustedes qué opinan? Eso ya se los expliqué, ¿cierto? Aquí vamos a necesitar una No, relación. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué es una relación? Es simplemente una línea que se traza para indicar que hay dos campos de las dos tablas que tienen una relación. Es decir, yo voy a guardar en transacción el tipo de documento, pero ese tipo de documento contable está en otra tabla, o sea, viene de otra tabla. El número que yo establezco acá lo voy a guardar acá. Entonces, un ID, es decir, un tipo de documento contable, va a estar una sola vez aquí, pero en la de transacciones va a estar muchas veces. ¿Vale? De uno a muchos. Hay varios tipos de relaciones. Eso creo que yo les mandé un video, ¿se acuerdan? ¿Lo revisaron? Sí lo revisaron. Yo creo que se los mandé. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Aquí yo les mandé 3 videos, ¿lo vieron? Donde les explican con mejor detalle el tema de las relaciones y la creación de las tablas. ¿No lo vieron? Bueno, mírenselo para que vean los tipos de relaciones que existen y cómo se establecen. Entonces, en este caso es de uno a muchos. Un registro o un tipo de documento solamente va a estar una sola vez aquí. Es decir, factura de venta no lo voy a tener varias veces acá. Una sola vez se va a guardar factura de venta. Pero va a estar muchas veces acá porque varias transacciones pueden utilizar ese mismo tipo de documento contable. Eso es lo que significa esa relación. Vale, ¿se entiende? Sí, señor. Bueno, ahí está entonces el tipo de documento contable. ¿Qué otra información necesitamos guardar aquí en transacción? El número, ¿cierto? El número de la transacción, que no es ninguna clave y también va a ser un entero, ¿cierto? Y acá también es un entero. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea, que ustedes hagan la tabla de transacción y todas las tablas adicionales de las cuales depende o que requiere para que la información sea consistente, no haya duplicidad de información, no haya redundancia, en fin. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta, ¿por qué en algunos, por ejemplo en el printing format, le colocan una LD al final? LD, ¿cuál LD? En la segunda tabla, en la de Counting Document Type, en la parte de abajo dice printing format y hay una LD al final de format. Esa ¿Por es qué una, eso? esa es una I, Ah, ok. que es de ID. Eso significa que como es una llave foránea, viene de otra tabla. Mira en transacción, que también tenemos el caso de Accounting Document Type ID. ¿Ya lo ves? Porque lo que está diciendo es que necesita el ID de la tabla tipo de documento contable, es decir, de esta tabla.
Es decir, este código que está aquí. Vale, lo voy a mostrar más de forma mucho más gráfica para que tú lo entiendas. Cuando yo esté guardando la información en transacción, vamos a hacer las dos tablas, pero en modo de inserción de datos. Esta es la de tipo de documento, ¿cierto? Accounting, document type, vale. Esta es la tabla. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un ID, ¿cierto? Que es este ID que está aquí. Tiene un código, ¿cierto? Que es el código este. Tiene una descripción. ¿Sí me sigues? Sí. Tiene una descripción, tiene un consecutivo y todo lo demás, ¿vale? Entonces yo digo aquí, bueno, vamos a agregar un registro. Entonces, como el ID es un número consecutivo, autoincremental, aquí iría 1, 2, 3 por cada registro. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, factura de venta. Bueno, ok, esa es una factura de venta. Va a empezar por el número 1, ¿vale? Tenemos también un comprobante de egreso. Bueno, comprobante, de egreso. Va a empezar por el número 100 porque ya hicimos 99 egresos, un ejemplo. Recibo de caja. Ya ves, esto es lo que voy a tener guardado en esta tabla. Y todo lo demás, todos los demás tipos de documentos. Notas contables. Y va a empezar por cualquier consecutivo, ¿vale? Entonces, este ID que yo estoy registrando aquí es lo que yo voy a guardar en la tabla transacción y que va a hacer referencia a un tipo de documento. ¿Por qué se usa un ID? Porque ustedes dicen, bueno, podríamos usar un código como la llave primaria. Pero si se vieron los videos, pudieron darse cuenta que el señor explica que la llave primaria, porque este ID es la llave primaria, debe ser un código que no se modifique. Y el código de un documento contable puede cambiar. Porque de pronto la persona creó FB, pero no era FB, sino que era FE, por decir algo. Entonces, este campo va a tender a cambiar, o este otro, o el consecutivo. Entonces, por lo general siempre se pone un ID, que es un código único, autonumérico, que está oculto, que nadie sabe que existe, ¿cierto? Algo como interno. Y es el que se usa para relacionar las tablas entre sí. Es un código que nadie va a tocar y que nadie va a modificar. ¿Vale? Entonces la otra tabla, que es la de transacción, acá está, tiene también su propio ID. ¿Cierto? Tiene una fecha, vamos a ponerlo más corto para que no... Y un tipo de documento contable. Accounting Document Type. ¿Vale? ID. Entonces, al decir que es un ID, es que estoy diciendo que viene de otra tabla. Es decir, hay una relación aquí con este ID. Esa relación es la que yo establecí aquí. Esta línea que está aquí cruzando. Vale. Vamos a moverla aquí para que se vea mejor. Ahí. Esa línea es la relación. Me está diciendo que estos ID, estos números que están aquí, son los que yo voy a guardar acá en esta columna. Entonces, si yo voy a hacer un comprobante de egreso, por decir algo, listo. Entonces va a tener un 1, va a tener una fecha, 5, ¿cierto? Entonces, aquí en el tipo de documento, si es un egreso, ¿qué número voy a colocar? ¿Qué número voy a poner? 2. Un 2, ¿cierto? Porque el egreso es el 2, el ID 2. Entonces, al decir yo que voy a guardar un 2 aquí, ya le estoy diciendo a la base de datos que es un egreso. ¿Ya ves? Y no tengo que guardar el nombre, ni un código, ni nada. Simplemente un número, un 2. Entonces ya yo lo tengo claro que eso es un egreso, ¿cierto? Y ese egreso va a tener un número. Pero este 2 no significa que es el número del egreso. Ese es el código del tipo de documento. El egreso puede tener un número cualquiera. ¿Cierto? Aquí el egreso va a empezar por 100. Bueno, entonces este es el número 100. Y toda la demás información que tenga el documento. ¿Ya lo ves?
Entonces nosotros colocamos el ID para identificar que viene de otra tabla. Sí, ya entendiste. Sí, ya no, si no creía que yo pensaba que era una L. No, es una I. Bueno, entonces esto todavía está crudo, ¿cierto? Todavía le faltan más datos, todavía faltan más tablas. Entonces la idea es que vayan construyendo y en la medida que tengan alguna duda me vayan informando. Vale, ¿alguna pregunta? Profe, ¿cómo es que sacamos la tabla inicial acá en el Lucidchart? La tabla inicial, ¿cómo así? Aquí tú tienes aquí las figuras, ya las estás viendo, que son las relaciones entre entidades. Esas tú las tienes ahí en tu Lucidchart, que se llaman relación entre entidades. ¿Sí la tienes? O eso es lo que tú me dices, que no tienes esos iconos ahí. Hola, no se escucha. ¿Quién estaba hablando? Que como que se le fue el internet, ¿qué? ¿Se fue, qué? ¿O me fui yo? No, aquí estoy. ¿Quién era el que estaba hablando ahorita? Mario Sarro. Se fue. No, ahí está. No, profe, aquí estoy. Bueno, ¿qué es lo que tú me decías? Que no tienes estos iconos acá. ¿Sí los tienes? Ajá, pero no me dices nada. Acá me aparece figuras, diagrama de flujo, más biblioteca de figuras. Ah, ok, entonces que no las tiene. Entonces tienes que darle donde dice biblioteca de figuras. Y aquí te va a aparecer un buscador. Aquí hay un montón de figuras. Inclusive, por ejemplo, de Google Platform. Para hacer ecuaciones, para hacer diagramas electrónicos. Hay un montón de cosas aquí. Entonces tú tienes que buscar aquí relación entre entidades. Mírenla ahí. Es esa. Entonces la chuleas, le das un chulito ahí y ya él te la va a mostrar acá. Vale. ¿Se llama cómo, profe? Ahí está, relación entre entidades. Ustedes pueden quitar las que no necesiten. Por ejemplo, aquí podemos quitar esta figura en uso que... No, eso no es nada. Así tal cual como está aquí, relación entre entidades. No lo encuentro. Escribe relación con la tilde. Ya. Déjeme ver aquí, estoy escribiendo Tú para... no veniste a la clase que explicamos eso. Relación, ahí está, mira. Bueno, entonces vayan trabajando y cualquier duda me avisan. ¿Listo? Sí, señor, listo.
Bueno, ¿cómo van? Ya encontraron la figura, los que estaban perdidos. ¿Sí la encontraron? ¿Cuándo llegaron al final? Profe, ¿puedo volver a mostrar? Ujú. Hola, sí. Ahí bien. Ah, ¿qué otro campo van a agregar ahí en la tabla de transacción? Profe, ahí no tienen que ir, o bueno, no sé si ya lo hicieron. Seguramente El- o sea, cuando uno está llenando esa información, no tiene que colocarlo con el campo del tercero, del proveedor, no sé. Quedamos en que íbamos a agregar, hacer dos tablas, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Aquí. Es decir, vamos a tener una tabla que va a guardar la información general y otra que va a guardar la información donde van a estar las cuentas, todo el detalle. El tercero iría aquí, en esa otra tabla que yo no he creado. Pero Precisamente, que igual va a ir unida con la de la transacción. ¿cómo? Que igual va a ir unida, o sea, va a tener una relación con la de la transacción. Claro, porque yo lo que necesito es saber esos detalles a qué transacción pertenecen. Entonces, eso lo tengo que hacer es con una relación. Vale. Ok, o sea, ahí en la tabla de transacción debería haber un campo que sea el que tenga la relación con el tercero de allá, ¿no? No. Tengo que crear otra tabla que se puede llamar, por ejemplo, Transaction Detail. Como por ejemplo el detalle de la transacción. Él va a tener su propio ID, pero también va a tener el ID de la transacción. Es decir, cuál es la transacción que yo estoy acá detallando, por decirlo de alguna manera. Y que la relación es de 1, acá es de 1, porque es una transacción, va a tener muchos registros acá. Vale, así va a ser. Obviamente estos campos vamos a borrarlos porque no son los que van acá. Ya, ahora sí la pilla. Sí, señor. Entonces acá iría el tercero, iría por ejemplo la cuenta contable, el débito, el crédito, ¿cierto? Aunque acá en transacción nos faltan más datos, nos faltan más campos, que se los dejé así para que ustedes lo terminen. Vale, ¿qué otra pregunta hay por ahí?
Entonces, como acá va a estar, por ejemplo, la cuenta contable, entonces esa cuenta contable, yo no voy a guardar aquí el código de la cuenta porque ese código puede cambiar, ¿cierto? Voy a traerlo de otra tabla, entonces necesito tener una tabla que me maneje las cuentas contables, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis que yo quiero que ustedes hagan, que piensen cuáles son las tablas adicionales que necesitamos y cómo es la relación entre las tablas, ¿vale? Profe, ¿existe la posibilidad de que se borre o que esté bloqueado el poder escribir en cada una de las tablas que yo vaya realizando? Porque no me permite. ¿Cómo así? Ya encontré lo que le preguntaba ahorita, la opción de poder ir ingresando las tablas, pero ahora no me permiten escribir sobre ellas. Mm, no sé, pero no Dale pasa. doble clic, dale doble clic en el campo donde vayas a escribir. A mí me pasó ahorita así, pero le di doble clic y te deja.
Entonces, ¿cómo va? ¿No tienen pregunta? Profe, a mí en este computador no me ha permitido ni siquiera arrancar porque no me permite escribir. ¿Cómo así? No te entiendo. Comparte ahí para ver. No, porque no estoy conectado desde el computador, sino desde una tablet y tengo el computador aparte. O sea, yo logré encontrar la relación entre entidades, logro iniciar con el primer cuadro, pero cuando ya estoy dentro no me permite No, hacer pero ningún tipo de... pon la cámara desde la tablet y filma el computador. Ya saben. Pon la cámara de la tablet. Ajá. Ajá, ya la quitaste. Claro, ¿para qué la quitas? Mario, no veo nada. Ok, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo que tú dices que no puedes hacer? Allá tienes como un letrero rojo en la esquina superior derecha. ¿Qué te dice ahí? Nada. El letrero dice como compartir. Ah, compartir. Ajá, pero tú que le das doble clic no te sale. No, no me permite hacer nada, no me sale nada. ¿Cuántas veces has usado Lucichar? Porque a veces también borra de pronto lo que hayas hecho antes. No, no, porque yo busqué lo que hicimos el día ese allá en la universidad y aquí lo tengo también. Por eso, pero ¿cuántas figuras has hecho? ¿Cuántas qué? O sea, ¿cuántos archivos de figuras tiene en la pantalla inicial cuando uno entra a Lucichar? De pronto es eso, que ya completaste el número de documentos. No, si solamente tengo un solo archivo, el que hicimos en clase. Nada más uno. Sí. Pues eso está raro porque... ¿Quién más tiene ese problema? También lo puedes hacer en Draw.io. Creo que también es otra página que... Voy a entrar a ver si tienen las figuritas esas. La otra que puede ser que no sé, bueno, mire, ahora ya me parece que no sé si de pronto también puede hacer el internet, porque como está lloviendo por acá, no sé. De pronto. Ahora ya me está dejando, parece que me quiere dejar escribir ahora. Y ahora sí. Lento, pero sí. Entonces es problema de internet tuyo. Es que no ha dejado de llover, ¿cierto? Desde que empezó como a las 4:30 de la mañana, más o menos.
Yo salía a manejar bicicleta y por aquí estaba seco y cuando llegué a la circunvalar tronco aguacero. No puedo devolverme. Vamos a ver para ver si mañana si puedo salir. Bueno, los demás cómo van. ¿Qué me quieren mostrar? Algo que haya hecho para ver cómo va. Vamos a pasar lista a ver quiénes están por ahí. Yo apenas me estoy poniendo el día y bueno, hay que, lo que usted está haciendo después de donde va, hay que seguir llenándolo uno mismo. O Claro, sea, si eso nada más es el inicio. ok. Ven, no, porque ya estoy, o sea, ya abrí el usuario y todo y estoy colocando la gráfica y para Aquí continuar. tienen que ir pensando que voy a guardar de una transacción. Cuáles son los campos que necesito guardar y cuáles son las tablas adicionales que se requieren. Vale, para que la información quede bien consistente, no hayan datos duplicados, lo que se llama la redundancia. Eso es lo que se busca. Vale. Listo. Bueno, déjeme, ¿dónde está aquí? Ahí es que 5. Aguilar. Presente, profesor. Anillo. Arévalo. Presente, profesor Anillo. Arévalo. Ariza. Arteta. Bernal. Presente, profesor. Bueno. Presente, profesor. Bueno. Cadavid. Camacho. Presente, profesor Camacho. De la Cruz Domínguez. Presente, profesor. Discubiche. Escobar. Valentina. Escobar Marlon. Presente, profesor. Escorcia. Jesús. Presente, profe. Fontalvo. Chanén. Goenaga. Eduardo. Hernández. Jailet. Presente, profe. Lozano. Geraldit. Maldonado. Yanina. Molinares. Muñoz. Berlis. Presente, profe. Noriega. Luzmeri. Quintero. Ismael. Presente, profe. Sánchez. María. Sarruf. Mario. Presente, profe. Torres. Calvo. Naizarit. ¿Quién falta? Hay 12. Yo creo que vi que habían 12. Hay 16. ¿Dónde están los demás? No contestaron. Hay unos que están duplicados, me imagino. No, están todos individuales. ¿Quién faltó por la lista? Profe, ¿alguien Profe, contestó? la Ruth sí me escuchó, profe. ¿Cómo? ¿Qué dice la niña que me dijo ahora? Alguien contestó por mensaje. Luz, algo. O mensaje, no. Profe, Luz Mary Noriega. No.
¿Qué más? Ya están los demás. Bueno, entonces la idea es que terminen las tablas y me lo manden. Ustedes pueden, después que ya lo tengan listo, le dan aquí donde dice exportar y lo guardan como un PDF. Guardan el PDF y mandan el PDF por el SIGBIC. Vale. ¿Hasta cuándo hay plazo, profesor? Hasta el otro sábado. Listo, profe. Gracias. Vamos a montar Gracias. este pantallazo. Vale. Exportamos y PDF. Vale. Para que tengan claro esa parte. Voy a mandar por aquí por el grupo. Listo. Y vamos a ver la fecha. Creo que yo no se las he actualizado, ¿cierto? Ah, no, ese no es por acá. Ese es por el CIVIC. Otra vez volví a entrar. Aquí está. Freddy Mejía. De sistemas del grupo 1. Dejo que monte eso. En la 2, creo, Ahí está, profesor. diseño base de datos, ¿cierto? En la 2, sí. Bueno, entonces la editamos y le decimos el otro sábado es que 12. Listo, y bueno, ya está actualizada la fecha. Vamos a actualizar enseguida el otro grupo. Bueno, listo. Profe, no lo alcancé a escuchar. Hasta el otro sábado para montarlo. Sí, ahí está la fecha en el CIVIC. Bueno, listo. Entonces nos vemos el otro sábado. Vale. ¿El otro sábado es presencial o vuelve a ser virtual, profesor? Listo, profe, gracias. Bueno, y vamos viendo. Yo les aviso. Buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, listo. Nos vemos entonces. OS.